Un cordial saludo para toda la comunidad. Mi nombre es Daniela Hincapié, soy psicóloga y en este momento hago parte del plan de intervenciones colectivas del Hospital La Inmaculada. El día de hoy vengo a hablar acerca de la ruta de atención para casos de violencia sexual y del Código Fucsia. Vamos a iniciar hablando entonces de qué es el Código Fucsia. El Código Fucsia es un protocolo de atención que manejan los centros de salud cuando llega algún caso de violencia sexual. Es por eso que es necesario e importante que toda la comunidad conozca cuál es esa ruta de atención en casos de violencia sexual para que puedan acceder a los servicios de salud y acceder y activar este Código Fucsia. Entonces ahora vamos a conocer la ruta de atención para casos de violencia sexual. Para eso vamos a iniciar definiendo qué es violencia sexual. Violencia sexual es cuando se utiliza la fuerza psíquica, física o moral para acceder o para tener cualquier tipo de conducta sexual frente a una persona y que esta conducta sexual no sea consentida y se dé por medio de las situaciones de inferioridad en las que se pone a esa persona al utilizar las fuerzas que anteriormente mencioné. Vamos a definir también entonces cuáles son estos tipos de conducta sexual. Vamos a iniciar entonces con los actos sexuales no consentidos. Estos son todos actos sexuales donde no necesariamente haya algún tipo de penetración, ya sea vía oral, anal, vaginal o por cualquier otro medio del cuerpo. Continuamos entonces con el acceso carnal violento o abusivo, que es esos actos sexuales donde sí hay algún tipo de penetración, ya sea anal, vaginal, oral, y que estos se den por medio de la fuerza física, psíquica o moral, donde se ponga a la otra persona como inferior para acceder carnalmente a ella. Continuamos entonces con el acoso sexual. Este acoso sexual es cualquier acción o conducta que se dé ya sea por medios físicos, por medios verbales, por medio de internet, donde se hostigue, donde se trate de ofender a alguna persona por medio de actos o conductas sexuales y se aproveche de cualquier tipo de relación de superioridad, ya sea por edad, género, estatus social, etc. Continuamos con la explotación sexual comercial. La explotación sexual comercial es cuando se vulneran los derechos fundamentales de una persona por medio de la violencia física y que por medio de esta violación a los derechos sexuales la otra persona tenga algún tipo de retribución económica, de tipo económica, y genere ingresos por medio de esta explotación. Continuamos entonces con el matrimonio forzado, que es cuando una persona menor de edad o en general cualquier persona es obligada a tener una unión marital con la otra persona. Es importante que sepamos que cualquier tipo de matrimonio o de unión que se dé antes de los 14 años es un tipo de violencia sexual y que después de los 14 años para acceder a cualquier tipo de unión marital es necesario contar con la aprobación de los dos progenitores, si no será catalogada como algún tipo de violencia sexual. En esta misma línea continuamos entonces con el embarazo forzado, que es cuando se obliga a una mujer mediante la fuerza física a continuar con un embarazo. Recordemos que entonces por medio ya sea de fuerza física, psíquica o moral para continuar con este embarazo. Continuamos entonces con la desnudez forzada, que es cuando se obliga a una persona a permanecer total o parcialmente desnudo utilizando estas fuerzas que les he hablado en el transcurso de esta conversación. La esterilización forzada, que es cuando se obliga a una mujer a acceder a algún tipo de esterilización por medio de las fuerzas. Continuamos entonces con la esclavitud sexual, que es cuando se compra, se vende o se intercambia a una persona para que por medio de la violencia con esta persona se realicen actos de tipo sexual. Y finalmente tenemos el aborto forzado, que es cuando se obliga a una mujer que se encuentra en estado de gestación a realizarse un aborto utilizando la violencia física, psíquica o moral. ¿Cómo vamos a acceder entonces a la ruta de atención integral para casos de violencia sexual? Lo primero, debemos identificar el caso teniendo en cuenta unos signos y síntomas que serán algunos de ellos estos que les voy a dejar por acá.
¿Quién puede identificar entonces estos casos? Los puede identificar cualquier persona de la comunidad, los puede identificar personal del Centro de Desarrollo Infantil, personal del ESI Hospital La Inmaculada, lo puede identificar también Comisaría de Familia, la Policía Nacional, entre muchos otros. ¿Dónde se debe realizar entonces, después de identificar el caso, el debido reporte? Recordemos que para todos los casos de violencia sexual, este reporte debe llegar inicialmente al sector salud. Quien identifique el caso, sea cualquier dependencia de actos administrativos como las que les mencioné anteriormente, debe remitir el caso directamente al ESI Hospital La Inmaculada, debido a que ellos son los únicos autorizados para realizar un examen físico, y recordemos también que este reporte se debe realizar dentro de lo posible dentro de las primeras 48 horas después de identificar el caso, con el fin de que podamos encontrar aquellas marcas de tipo física y se pueda recurrir o llevar el debido proceso a los entes de protección, que para este caso sería entonces la Policía Nacional y la Fiscalía, entre muchos otros. Les reitero nuevamente que esta es la ruta de atención para casos de violencia sexual que tenemos actualmente en el municipio de Guatapé, que es muy importante que la conozcamos y que accedamos a ella en caso de encontrar algún tipo de vulneración a estos derechos, para que no queden impunes todos estos casos de violencia sexual. Muchas gracias y hasta la próxima.